Hola queridos alumnos, de nuevo el maestro Ernesto Ramírez dándole la bienvenida a mi escuelita de música. Esta es la primer clase de violín, violín 1, bloque 1, con el subtítulo Conociendo mi violín. Esto es un violín tradicional, un instrumento de origen europeo, y este en un tamaño 4 cuartos, que es el que yo utilizo. Existen violines de diferentes tamaños, este es el más grande y hay unos más pequeños pensados en niños también más pequeñitos o de manitas más pequeñitas. Pero este es un violín de 4 cuartos, el cual se compone de las siguientes partes. Todo el cuerpo del violín se conoce como caja de resonancia, pero la caja de resonancia tiene a su vez varias partes. La tapa, que es el frente del instrumento, los costados, el fondo o tapa posterior y las orillitas que siempre vienen moldeadas como en relieve, como gorditas, que se llaman filetes. Este es el cordal, que es una pieza de madera larga que va sujeta hasta acá en este tornillo central y que sostiene las cuerdas. Ahí es donde las cuerdas van a ir amarradas. Es el cordal. Y sobre el cordal tenemos los microafinadores, que no siempre todos los violines los incluyen. Por ejemplo, este violín, cuando lo adquirí, solamente tenía un microafinador y las demás cuerdas venían atadas directamente al cordal. Yo lo que hice fue aumentar o ponerle por mi cuenta los otros microafinadores de tipo metálico. Hay algunos violines como este que ya incluyen los microafinadores ya instalados o preinstalados en el cordal. Como pueden ver, ya son parte del cordal. Estos no los podemos retirar, puesto que vienen sujetos aquí como una sola pieza, como algo ya ensamblado en el cordal. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Este tiene igual sus 4 microafinadores de otro color. Además del cordal tenemos aquí la barbada, que es una pieza, como su nombre lo indica, para colocar nuestra barba o parte de nuestra cara a la hora de tocar. Tenemos el brazo del violín o cuello del violín, el cual también tiene varias partes. Esta tabla que ustedes pueden ver, si lo coloco de lado, van a ver que la parte de atrás es de una madera muy clarita, pero la parte de enfrente es una madera muy oscura, de hecho prácticamente negra o bueno, de un café muy oscuro. Esta parte oscura que abarca hasta acá arriba, incluso parte de la que flota sobre la tapa del violín, se llama diapasón o traste. Esta pieza pequeñita donde llegan las cuerdas, que tiene aquí unos canales por donde las cuerdas pasan, se llama ceja. Esta es la voluta del violín y estas son las clavijas donde van ensartadas las cuerdas para que al girarlas las cuerdas se tensen o se aflojen para obtener las notas adecuadas, es decir, la afinación del violín. Hay algunas cuestiones también de suma importancia como el puente. El puente es una pieza de madera que, como pueden ver, va solamente paradita o sujeta sobre el violín por las puras cuerdas, es decir, no va pegada. Si nosotros aflojamos las cuerdas del violín totalmente, esta pieza saldrá suelta. Es muy importante la colocación del puente y aquí entramos ya en detalles muy delicados que les recomiendo que si lo van ustedes a ajustar en casa o lo van a colocar en casa, si acaban de comprar el violín y no traía puesto el puente, porque cuando uno lo compra suele venir el puente guardado, envuelto en papel, en una bolsita de papel, para que nosotros lo pongamos. Entonces es una operación muy cuidadosa y muy delicada. Observen con atención. Si coloco mi violín de esta forma, se van a dar cuenta, ahí creo que se ve muy bien, que esta parte del violín, del puente, perdón, esta parte de mi puente se ve más alta que el otro extremo de mi puente. Si lo notan, se dan cuenta que tiene una curvatura hacia acá, ¿sí? Más bajo de este lado y más alto de este lado. El lado más alto debe de ir colocado
hacia mi derecha, así como estoy viendo ahorita el violín, yo de espaldas, ustedes de frente, está hacia mi derecha, para que cuando nosotros lo coloquemos en la posición de tocar, la parte más alta quede donde va la cuerda más gruesa, la cuerda más gordita del violín, y la cuerda más delgadita, la más flaquita de mi violín, debe de quedar el lado más bajo de mi puente. Esa curvatura debe de ir orientada de esa forma. Además de eso, observen las famosas Fs del violín, que son estas siluetas, que en realidad, bueno, no Fs o S, como la forma que a ustedes les parezca más correcta, pero se van a dar cuenta que aquí están cortadas unas ranuritas muy pequeñitas. ¿Ya las vieron? Estas ranuritas, aquí hay una de este lado, unos piquitos, y aquí de este lado, igual de este lado también, aquí se aprecian muy bien. Esta es una ranurita y esta es la otra ranurita de este lado. El puente se debe de colocar alineado con esas ranuritas. Es decir, si nosotros tomamos una regla o cualquier objeto recto para darnos cuenta, el el puente del violín debe de ir alineado con estas ranuritas, ¿sí? Siguiendo una sola línea con esas ranuras. Esa es la forma de colocar el puente. Y entonces, ya que el puente está bien colocado, las cuerdas se van tensando, girando las clavijas, y también al mismo tiempo que se giran, se van tratando como de meter, como de enterrar. A diferencia de otros instrumentos como la guitarra, por ejemplo, la maquinaria del violín todavía se mantiene de forma muy tradicional, sin engranes, es decir, no hay rueditas de metal o engranes o tornillos que nos ayuden a afinar más fácilmente el violín, sino que las clavijas solamente van como clavadas, como enterradas. A veces cuando un violín no es de buena calidad, sucede que no aguantan la tensión de la cuerda. Cuando uno quiere afinar el violín y la cuerda se va tensando más, la clavija a veces no aguanta esa tensión y entonces se regresa, se desliza o gira, de manera de que la cuerda se puede volver a aflojar o a desafinar y no se puede mantener afinado el instrumento. Eso sucede a veces con instrumentos de mala calidad, para lo cual a veces basta con retirar la clavija y pintar la punta de la clavija, el largo de la clavija, con una crayola, que el material de la crayola, la cera de la crayola, permite que se atore un poquito más la clavija en los orificios del violín. Estos son trucos que más adelante iremos viendo un poquito más a fondo porque son cuestiones muy delicadas. El instrumento en sí, el violín, es un instrumento mucho más complejo que la melódica o que la flauta, y quien ha elegido tocar el violín tiene que ir aprendiendo a conocer muchísimos detalles que son esenciales para tocar el instrumento. Uno de esos detalles que yo recomiendo que tengan a la mano o que adquieran junto con su violín es el cojín. Este cojín que dejé muy lejos, pero tuve que ir por él. Este es el cojín del violín, que es un aditamento ya mecánico de índole moderna. Antes no se utilizaba, con unas patitas giratorias que pueden hacer que queden más cortas, ¿sí? de menos largo, o más largas, ¿sí? De acuerdo a lo que yo necesite para acomodarme el violín. Cómo se coloca el cojín y cómo se coloca en sí el instrumento serán parte de nuestra próxima clase, un poquito más a futuro. Recuerden que también algo que deben de tener, obviamente, para tocar su violín es el arco. Pero el arco en sí también tiene varias partes que lo conforman y varios elementos con los que debemos de tener muchísimo cuidado. Por lo tanto, la próxima clase se va a llamar Conociendo mi violín, capítulo 2, ¿sí? Lo van a encontrar como Violín 2, bloque 1, y se va a llamar el video Conociendo mi instrumento o mi violín, capítulo 2, donde hablaremos específicamente del arco del violín. ¿Ok? Los espero en ese capítulo.